Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría compartir contigo un tema que es bastante importante, aunque bastante complicado, y es enfocado en el hogar. ¿Cómo nos comportamos en el hogar? ¿Cómo te comportas tú en el hogar? ¿Cómo me comporto yo en el hogar? ¿Somos la misma persona en casa y en la iglesia? ¿O hay una diferencia en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar cuando estamos en la iglesia y cuando estamos en casa? Bueno, me gustaría que me acompañaras en este momento al libro de Efesios, capítulo 4, y me gustaría que te fueras conmigo al versículo 31 y al versículo 32. Y dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, cuando tú estás en casa, tú tienes que tratar a los demás del hogar como si tú estuvieras tratando a Jesús, o como si tú estuvieras tratando a alguien de la iglesia, o como si tú estuvieras tratando a tu propio jefe. ¿Cómo hablarías a Jesús si lo tuvieras delante de ti? ¿A gritos? ¿Con enojo? ¿Con ira? ¿Cómo le hablarías a un hermano que tengas en la iglesia sentado detrás, que está cantando canciones y te dicen que le saludes? ¿Cómo le vas a saludar? Si tiene que pasarte alguna cosa, si acercarte a algo, ¿qué le vas a decir? ¿Dame eso ya de una vez? ¿O le vas a decir, por favor, ¿me podrías pasar eso? Entonces, pauta número 1. Importante, si quieres cambiar la atmósfera de tu hogar en este nuevo año 2021, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu forma de dirigirte a los demás. Sé que es difícil este tema porque tú no tienes el control sobre toda la casa, solamente puedes tener el control sobre ti. Es decir, si tú tienes niños, tú no puedes tener el control sobre cómo ellos te van a contestar. Si es una esposa o un esposo, tampoco tienes el control de cómo te va a contestar la otra persona a ti o cómo se va a dirigir a ti, pero sí tienes el control de cómo tú te diriges a los demás. Y alguien tiene que romper el ciclo. Alguien tiene que comenzar el cambio, y ese alguien eres tú. Y lo vas a poder hacer, es algo que vas a poder hacer. Vas a poder crear una atmósfera buena en tu casa, que cuando llegues te den ganas de estar, que cuando llegues te dé ganas de abrazar a tus hijos, y no sea un lugar donde estés deseando huir por la forma en que se tratan unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no somos creyentes? No quiere decir nada de eso. Significa que la mayoría de las veces utilizamos el hogar como si fuera la nave nodriza de las películas, donde llegan las pequeñas naves que vienen de trabajar, del cole, de esto, de aquello, a repostar. Y en ese lugar, pues, todo el mundo llega cansado, o todo el mundo llega con sus propias preocupaciones y no ponen mucho interés o mucho pensamiento, no despiertan la mente respecto a cómo hablamos a los demás, cómo nos dirigimos al resto del grupo del hogar, sino que simplemente hablamos muchas veces, como decimos aquí, al trancazo, un poquito brutitos. Entonces, esta pauta te va a servir para cambiar la atmósfera de tu hogar. Vas a poder ser la misma persona dentro de la iglesia que en casa. Y lo mismo te digo con el trabajo. Entonces, el primer cambio, la primera pauta que yo te recomiendo es: cambia la forma en la que te diriges a los demás en casa. Es decir, si tienes que pedir algo, pídelo como si lo estuvieras pidiendo a los pastores de la iglesia, por ejemplo. O como si lo estuvieras pidiendo a tu jefe. ¿Me podrías pasar esto? ¿Te importaría coger aquello? ¿Te importaría si miras dónde está tal cosa? ¿Tú has visto tal cosa? ¿Has visto esto? ¿Has visto aquello? En lugar de, dame eso, que me des aquello. Ese tipo de vocabulario tiene que cambiar. La gritería. Gritar por gritar como si estuviéramos en rebajas. No, esa no es la forma en la que Dios espera que te comportes, sino que debemos dejar esa vieja manera de vivir y comenzar a hablar sin gritos. ¿Se puede lograr? Sí, se puede lograr. No es tu temperamento. El temperamento se puede controlar. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, dominio propio. El temperamento sí se puede controlar, no hay excusa. Entonces, mi pauta para ti, mi consejo para ti: sé benigno. Sean benignos unos con otros. Alguien tiene que dar el primer paso, dalo tú. Benigno quiere decir que en la forma en que tú hables, en la forma en que tú te dirijas a los demás,
sé bueno en esa forma, no seas bruto aunque te hayan herido, aunque te hayan dañado en algo, aunque te estés mordiendo la lengua con ganas de contestar. No utilices el ojo por ojo y el diente por diente, sino que seas misericordioso o misericordiosa, como acabamos de leer en este texto. Es decir, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? ¿Con misericordia o cortándome la cabeza? Pues de esa manera tienes que mirar al resto de tu familia en casa, con misericordia, con paciencia, con amor, y desatando en ti los frutos del Espíritu. Todos los frutos del Espíritu debes de desatarlos en el hogar. Así que mi recomendación para ti, mi pauta para ti, es que comiences a cambiar la atmósfera de tu hogar en este año 2021. Sí se puede hacer. Solamente una persona que comience el cambio, lo demás va a venir girando, va a venir girando. No esperes que sea algo instantáneo, que cuando tú des los primeros pasos, a los 10 minutos todo el mundo te esté respondiendo de la misma manera, ni siquiera al mes siguiente. Pero sí que tienes que ser constante, sabiendo que la palabra del Señor te indica claramente cómo quiere que te comportes tú. Cómo quiere que te comportes tú. Así que haz tu parte y deja que el Señor haga lo demás. Pues un beso, un abrazo, que el Señor te bendiga muchísimo y espero que puedas conseguir esta meta tan importante para llegar a un hogar donde la atmósfera de amor, de misericordia y de paz sea el centro. Muchas bendiciones y hasta la próxima.